Madre mía, la que se ha liado entre Demet Özdemir y Can Yaman. Resulta que ella le pidió algo que, imposible, chicos. Y él, claro, tuvo que decir que no. Pero la razón es lo más gordo. Esto no es un rumor que resurge de la nada, ¿eh? Esto ha saltado a la luz y está dando muchísimo de qué hablar. Para ser honestos, yo cuando me enteré me quedé así cara boquiabierta. Porque uno pensaría, ¿qué le puede pedir ella a él que sea tan difícil de cumplir? O sea, estamos hablando de dos personas que han compartido plató, que se les ha relacionado muchísimo, y que además tienen una química que quita el hipo. A ver, para los que estáis un poco despistados, Demet y Can se conocieron rodando Erkencicus, ¿os acordáis? Pues ahí saltaron chispas, pero de las buenas. Después de eso, los rumores de que estaban juntos sonaron con muchísima fuerza. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todo apuntaba a que sí. Salían juntos, se les veía en plan parejita, lo típico. Pero ahora, esto. Parece que Demet, en un momento dado, le hizo a Can una petición, y Can la rechazó. Y no fue un no, ahora no puedo, sino un esto es imposible para mí. ¿Qué le pidió? Pues ojo al dato, le pidió que renunciara a su carrera en Turquía para irse a vivir con ella a Italia. Vamos a ver. Esto es una locura, ¿no creéis? Demet ahora mismo vive en Italia, está súper integrada, tiene su vida allí, proyectos. Y Can, aunque está viajando mucho y con proyectos internacionales, su base, su familia, su público principal, está en Turquía. Pedirle eso es pedirle que se borre de un plumazo de su vida tal y como la conocemos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, a lo mejor, esperaba que Can estuviera en un punto de su vida en el que estuviera dispuesto a un cambio tan radical por amor. Pero Can es un profesional. Y además está en un momento de despegue internacional brutal. Acaba de hacer el turco para Disney y, que ha sido un exitazo. Tiene series, películas, no puede simplemente decir, adiós Turquía, me voy a la dolce vita italiana así como así. Muchos dicen que Can es un poco mujeriego que no se compromete. Pero yo sospecho que aquí hay algo más. Creo que él valora muchísimo su carrera y su independencia. Y que esa petición de Demet, aunque quizás bien intencionada, era como ponerle una soga al cuello. Era decirle, o yo, o tu vida actual. Y claro, él eligió su vida. Y no me malinterpretéis, No digo que no la quisiera o que no le importara. Pero a veces el amor no es suficiente para sacrificar todo lo demás. Y Can, siendo tan ambicioso y teniendo tanto éxito, pues, es normal que no quiera tirar por la borda todo lo que ha conseguido. Además, pensad en esto, si él se hubiera ido a vivir a Italia, ¿qué habría pasado con sus fans turcos? Con sus contratos allí. Sería un lío tremendo. Quizás Demet no pensó en las consecuencias prácticas de su petición. O quizás sí, y simplemente esperaba que él hiciera ese sacrificio. Lo que sí está claro es que esta situación ha marcado un antes y un después entre ellos. Y por eso creo, no han vuelto a estar juntos. Porque la petición era demasiado grande, demasiado imposible de cumplir sin que uno de los dos se dejara la piel en el intento. Y ahora la pregunta del millón para vosotros, que estáis ahí escuchando, ¿creéis que la petición de Demet fue egoísta o que estaba justificada por el amor que sentía?